En este Rumbo de la Mañana, programa que sigue trazando la pauta, señor, en todo lo acontecer de lo noticioso del país, aunque dos o tres le pique, pero vamos a iniciar al momento los comentarios, iniciando por nuestro coordinador, como le llamo y lo conocen ya, el más conspicuo. No el más promiscuo. El más conspicuo. Busque el diccionario y revise para que usted vea. ¿Y de qué hablará usted hoy? Busca otro sinónimo. Vamos con el señor Elvin Castillo. Yo vengo tranquilo hoy. Miren. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, pero quiero tratar un tema que creo que tiene muchísima importancia y que cada día más los economistas del país, los equipos económicos de los distintos partidos políticos, los equipos económicos de las universidades, de las academias, ¿verdad? Deberían de opinar, de visibilizar estos temas para que pues las autoridades correspondientes entiendan que muchos ciudadanos les damos seguimiento a estos temas por la importancia que revisten. Miren, esta misma semana, lo que pasa es que hubo un día ayer por el medio que uno cree que hoy es lunes. El Banco Central hablaba de un cambio en la política monetaria, una reducción de tasa de 0.50, de 8.50 a 8, o sea, bajando el tema de la tasa de interés. Pero simultáneamente a eso hablaba de una inyección en total de 94 mil millones de pesos a la economía, como una manera, ¿verdad?, de dinamizar la economía que había estado siendo frenada por una cantidad de variables distintas. La inflación, se habían disparado los precios, la poca capacidad de compra de la gente, no había circulante, no se estaba sintiendo el clima de negocio favorable por esas medidas restrictivas que el propio banco había tomado para tratar de contener la inflación, ¿verdad? Cuando yo veo el anuncio del Banco Central que hace este cambio en su política, dice, bueno, vamos a bajar un poquito la tasa y vamos a inyectarle 94 mil millones de pesos a la economía. Yo soy un tipo medio acucioso, digo, pero ve acá, es que este cambio radical de rumbo en el manejo de la economía de golpe, como que no se corresponde con el momento que está viviendo la economía global, porque uno le sigue dando seguimiento, por ejemplo, a la economía estadounidense, y en Estados Unidos, cada vez que suben la tasa allá, la suben aquí. Entonces, en lugar de la FDA el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciar en estos días que iba a reducir tasa, todo lo contrario, lo que está proyectado es a seguirla subiendo la tasa. Entonces digo, por primera vez en mucho tiempo veo una medida contraproducente entre el Departamento del Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Dominicana. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fenómeno hay para que nosotros hayamos decidido cambiar de rumbo en cuanto a la política monetaria y la tendencia internacional? Porque nosotros no es que tenemos la fortaleza económica para que tomar nuestras propias decisiones. Digo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero además, previo a ese anuncio del cambio de política o a ese giro macroeconómico que dio el gobierno y el Banco Central, el Fondo Monetario había estado aquí. Y dentro de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario, oigan lo que le planteó al gobierno y al Banco Central de República Dominicana, que una de sus metas en el inmediato plazo debía ser bajar la inflación a los niveles proyectados, que es entre un 3% y un 5%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el primer mes que el gobierno logró llevar la inflación ahí, según las estadísticas del propio Banco Central, fue en el mes de mayo, donde la inflación tuvo un 4.43%, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú me dirás, Elvin, pero si el Fondo Monetario le dice al gobierno que su prioridad en el corto plazo debe ser estabilizar la inflación entre 3 y 5, y ellos apenas en mayo
fue el primer mes que estuvo por debajo de 5, entre el umbral de 3 y 5, tú no puedes de inmediato, logras eso en un mes, cambiar el rumbo de la política económica, porque evidentemente cuando tú le inyectas recursos a la economía, cuando tú reduces la tasa de interés, tú vas a incentivar nuevamente el consumo y eso va a disparar nuevamente los precios. Eso te va a generar un efecto directo de inflación, aunque tú no lo quieras, porque tú estás incentivando, estás prendiendo la economía otra vez y evidentemente que la inflación va a subir de inmediato nuevamente. Entonces, si el fondo te está diciendo estabilízame, cuando a ti te dicen estabilízame, la inflación entre 3 y 5, tú tienes que esperar más de un mes para entonces tú tomar medidas. O sea, cuando tú tienes ya 4 meses consecutivos con la inflación estabilizada entre 3 y 5, entonces es válido que tú cambies esas políticas monetarias, reduzca la tasa, inyecte dinero, porque ya la inflación está controlada dentro de un periodo de tiempo importante. No. El gobierno con apenas un mes decide dar este cambio en la política macroeconómica y en la política monetaria. Entonces, a mí particularmente, que no soy economista, me preocupa porque cuando tú revisas el histórico, por ejemplo, desde la pandemia hasta aquí, el Banco Central y el gobierno habían manejado bien esos temas de la política monetaria. Cuando hubo que subir las tasas, se subieron para tratar de contener la inflación. Cuando hubo que inyectar dinero y revitalizar la economía, se hizo en un momento. Y ahí fue que empezó la inflación a subir, porque la capacidad de consumo de la gente, el circulante, la gente empieza a demandar servicios, entonces sube la inflación. Entonces después el gobierno volvió y contuvo la inflación, elevando las tasas de interés. Pero ahora, como les he explicado, ha habido un cambio en la dirección de la política monetaria. Pero ¿qué pasa? Que el momento en el que se está dando ese cambio no es el momento más adecuado en función de lo que está pasando a nivel internacional con el dinero y la inflación global. Entonces, la única explicación que tiene ese cambio de política y ese redireccionamiento de la política monetaria es que estamos entrando en un año electoral. Eso no tiene ninguna otra explicación. ¿Cuál es la situación llana para que la gente que me está escuchando y me está viendo me entienda? Bueno, que fruto de esas políticas monetarias de contención de la inflación que ha tenido que tomar el Banco Central, que no es porque quiere, ha reducido la capacidad de compra de la gente. No hay cuarto en la calle, la gente se está tragando un cable. La gente, por ejemplo, el que está haciendo negocios, si te pedía, por ejemplo, 3 contenedores al mes, te está ordenando 1, porque los productos no están saliendo. Entonces la gente no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que como está esa situación económica, el gobierno dice, bueno, estamos a menos de un año de las elecciones, nosotros no podemos continuar exprimiendo a la gente. Tenemos que, para poder reelegirnos, dinamizar la economía como sea. Y entonces eso es lo que ha pasado. Aunque el contexto no es el apropiado, no es el ideal, el Banco Central y el gobierno se están tomando un riesgo desoyendo al fondo, porque el fondo le dijo estabilicen la inflación. Y al primer mes que bajaron un poquito de 5, que es el umbral máximo, que fue en mayo, ya de una vez le metieron 94,000 millones a la economía y bajaron la tasa. Porque están desesperados de que la economía se recupere un poco para cuando se acerque al periodo electoral no estar tan mal la situación económica de la gente como está el día de hoy. Y tú me dirás, Elvis, pero es que esa es la política, porque ¿qué hacemos? Bueno, el tema es que eso tiene un nivel de riesgo muy alto, porque probablemente tratando de políticamente darle un giro a la situación económica de la gente y desoyendo las orientaciones especializadas del fondo y de los economistas y de lo que te está diciendo el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, tú puedes embarcarte en una situación mucho más difícil, porque la economía y la inflación no está controlada, los precios no están controlados todavía. Tú no tienes 4 o 6 meses con una estabilidad en la inflación. Entonces tú haces ese giro y si ese 4.43 de inflación
del mes de mayo al que tú llegaste, que es el único mes que tú tienes por debajo de 5, ahora con esa inyección que tú le haces se te dispara a 6.43, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Y comienza una tendencia alcista que no pueden controlarla, porque la economía no funciona como usted abre una puerta o cerrarla. Son muchas medidas en el tiempo que se van tomando para contenerla. Entonces, yo no soy economista, yo no soy especialista en esos temas, simplemente le doy seguimiento a los temas, por sentido común veo que hay algunas cosas que no están bien, y de verdad que a mí me preocupa el hecho de que la decisión del manejo de la política monetaria de este país esté condicionada al calendario electoral de la República Dominicana, Isidro.